¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Intercesores. Esta tarde tenemos un programa que va de verdad a bendecir tu vida porque Dios está acercándonos a personas que nos están marcando el paso, como diríamos en un buen salvadoreño. ¿Por qué? Porque necesitamos caminar, necesitamos el no detenernos, necesitamos tener aliento para seguir adelante. Y hoy tenemos invitado a una persona que nos va a compartir cómo ha sido este tiempo en el cual Dios lo ha llamado y está transformando la vida de personas que están cerca de él. Hoy vamos a tener una persona muy, pero muy especial. Él es el pastor Antonio Sánchez, que nos va a compartir un poco de su vida. Y así es que hoy no te puedes perder este programa. Yo te voy a pedir que si estás cerca de alguien, ahí llámalo por favor, que se siente. Vamos a escuchar algo que va de verdad a hacerte así un clic en tu vida. Quizá alguien dirá: pastor, estamos en un momento difícil, estamos en un momento complicado, pero en estos momentos es cuando Dios te pide que des un pequeño esfuerzo extra. Estamos en un momento que es crucial y Dios nos ha llamado como luz, Dios nos ha llamado como sal de esta tierra. Por lo tanto, es el tiempo de dar la milla extra. Hoy nos complace, de verdad, nos alegra mucho tener como invitado al pastor Antonio Sánchez, a quien personalmente conozco y es una persona a quien aprecio muchísimo. Pastor Antonio Sánchez, bienvenido a nuestro programa Intercesores hoy. Muchas gracias, pastor Helmer. Es una bendición el poder estar aquí en este programa. Un saludo a todos los que están pendientes a esta hora de este programa, que estoy seguro que está edificando muchas vidas. Así que muchas gracias por el espacio. No, para nosotros es un placer, de verdad. Quizás algunos cuando lo ven automáticamente se conectan y dicen: yo a él lo conozco porque canta, ¿verdad? Es un hombre que Dios usa mucho con el tema de la alabanza, un salmista a quien Dios usa mucho, pero hay un llamado que está allí como pastor, y él ahora mismo está, ha tomado ese desafío. Como dice la Biblia, ha puesto la mano sobre el arado y está caminando. Para nosotros de verdad en este tiempo es muy, pero muy importante, y es un tanto desafiante el darnos cuenta que en medio de adversidades y de dificultades hay personas que están asumiendo ese reto y sobre todo el desafío que Dios está lanzando en esta generación, pastor. Realmente es de valientes, ¿verdad? Es de valientes el poder continuar en el camino, aceptando, como bien lo dices, el desafío, los retos que trae la vida misma por sí sola, y sumado a esto, los retos y desafíos que trae también un ministerio o un llamado del Señor al servicio de Él, y eso realmente es una cuestión de decisión. Yo creo que cuando entiendes a qué fuiste llamado, entiendes cuál es tu posición en ese sentido, yo creo que lo que viene es simplemente sujetarse a lo que el Señor te está ordenando hacer y hacerlo, simplemente eso. Se oye fácil, se escucha bonito, pero bueno, quisiéramos conocer un poquito más, ¿verdad?, de nuestro hermano, del pastor Antonio. Sé por lo que hemos conversado que desde muy niño él conoció al Señor, pero quisiera que nos contara un poquito de esa etapa, pastor. ¿Cómo fue esa etapa de su niñez cuando usted conoció al Señor? Bueno, yo crecí en una familia con la religión tradicional, y recuerdo que en cierta ocasión mi padre llega a la casa y dice: bueno, yo el día de mañana, él llegó el sábado, el día de mañana yo voy a una iglesia cristiana que me han invitado porque a mí me han estado hablando de Jesús y estoy muy interesado, así es que yo no los voy a acompañar esta vez a las reuniones de ustedes. Y recuerdo que todos en la familia se quedaron sorprendidos por lo que él llegó a decir. Mi abuela, la mamá de él, hasta lo regañó por eso que estaba diciendo. Pero fue así. Él al día siguiente nos pasó a dejar a nosotros a ese lugar y él se fue a la iglesia cristiana evangélica.
Y luego, al finalizar cada reunión, nos volvimos a reunir en el Parque Central de Santa Ana. Y bueno, él ya venía contándonos la experiencia que había tenido con Jesús. Y precisamente ese día él había entregado su vida al Señor. Repito, para mi familia fue eso bastante sorprendente, nunca se lo esperaron. Y yo tenía en ese entonces, pues, por cumplir 8 años de edad. Pero recuerdo que desde ese momento mi papá no paraba de contar las experiencias que él tenía en la iglesia, las predicaciones, lo que Dios le había enseñado, cómo había estado el servicio, el momento de la adoración, y fue algo que comenzó a llenar el ambiente de nuestra casa, de un ambiente totalmente diferente para nosotros como familia. Y a esa edad yo pues no entendía demasiado lo que él estaba explicando, hasta que un día pues dice, bueno, hoy lo que vamos a hacer, le dice a mi mamá, es que ustedes me van a acompañar a mí y vamos a ir a la iglesia. Y bueno, ahí mi mamá un poquito así como en duda, pero fuimos a la iglesia. Fue unos meses después cuando mi mamá aceptó al Señor también. Jesús le tocó su corazón y aceptó al Señor. En ese tiempo, yo tenía 8 años, pero todo ese tiempo de mi edad, de los 8 años, yo llegaba a la iglesia, me gustaba estar en los cultos generales con las personas adultas, y fue bien curioso, pastor. Perdón, o sea, a los 8 años, 9 años. A los 8 años. ¿No te gustaba estar con los niños? No, o sea, es decir, fui una vez a la escuela dominical, y yo regresé de ahí no conforme, no sé qué pasó, pero no me gustó para nada. No estoy diciendo que lo estaban haciendo mal, pero a mí personalmente no me gustó. Y yo le dije a mi mamá, le dije a mi papá, por favor, no me manden otra vez a la escuela bíblica. Y yo molesto a los maestros de escuela bíblica. Yo les digo, miren, tienen que orar más, tienen que prepararse bien, tienen que tratar la manera de tener ese carisma para poder tratar con los niños. No sé si en ese momento el maestro que me tocó a mí no había orado. No sé qué pasó. Lo cierto es que no me gustó, pastor, y ellos dijeron, bueno, si querés estar aquí con nosotros, está bien. Yo me recuerdo que esa iglesia era bastante conservadora. De hecho, era una iglesia en donde las personas, los varones se sentaban a un lado, las mujeres en otro. Yo me iba con mi papá, y desde los 8 años comencé a entrar en ese ambiente en donde tú llegas a la iglesia, comienza la oración, comienza el servicio, un tiempo de alabanza, un ambiente totalmente diferente que te va envolviendo, y era algo para mí diferente, pero que me había parecido, me gustaba mucho. El tiempo de alabanza era algo que me atraía mucho y me enfocaba mucho en la alabanza, en los músicos, en los que cantaban, y era un tiempo para mí que me lo disfrutaba mucho. Luego venía el tiempo de la predicación, y yo pues a esa edad no lograba como captar muy bien las ideas y todo lo que el mensaje, el pastor quería dar a conocer. Entonces lo que yo hacía es que me llevaba lápiz y una libretita, y que lo que hacía con eso es que durante la predicación yo lo que hacía es que me ponía a escribir. En aquel entonces yo solo tengo el leve recuerdo de que yo pensaba que lo que escribía eran canciones. Eso era lo que yo pensaba. Ahora, no sé qué escribía, pero no me recuerdo, y lamentablemente, para mí eso es muy lamentable, que perdí esa libretita y no sé qué había ahí. Para mí eso pudo haber sido hoy como un bonito recuerdo, un tesoro muy especial, el poder leer lo que había escrito a esa edad en los tiempos de la predicación. Fue hasta la edad de 9 años, pastor, cuando... Perdón, cuando decís fue hasta la edad de 9 años, parece que habían transcurrido, no sé, 15 años, pero de los 8 años a los 9 años. Lo que pasa es que yo sentía eterno los tiempos de las predicaciones, entonces por ahí va la cosa. Pero sí, un año después, precisamente, yo ya tenía 2 domingos atrás de estar sintiendo algo para mí extraño en ese momento.
que yo no me lo podía explicar. Sentía el deseo de pasar al frente y aceptar la invitación de que Jesús pudiera llegar a mi vida, pero no lo hacía. Literalmente recuerdo que la última vez que sentí eso, yo me agarré de la silla fuerte porque sentía casi como que me paraba yo solo. Era algo inexplicable y a la edad de 9 años. Pero fue hasta el tercer domingo, y lo recuerdo perfectamente, 3 de marzo de 1994. Ahí ya van a sacar la cuenta de cuántos años tengo. 3 de marzo de 1994. De los 9 para el 94, ya sabemos cuántos años tiene. Tenía 9 años en ese momento, y recuerdo que el pastor estaba haciendo el llamado, ya habían pasado varias personas al frente, y en ese momento dijo el pastor: este es el último llamado que yo hago, la última invitación que yo hago. El mensaje me había captado. Aquella tarde de domingo yo no había escrito nada en mi libreta porque algo del mensaje me había llamado la atención. Y a la hora del llamado, cuando el pastor dijo: esta es la última invitación que hago, yo estoy aquí inclinado en mi silla, y de pronto con nervios, como sudando helado, y todo así, nervioso, helado, y veo así, y en la misma línea donde estoy yo, al final se levanta un anciano, levanta su mano, y el anciano se pone de pie a duras penas. Llega un servidor, lo toma, le ayuda a pasar al frente, pero todo el trayecto, que fue lento, de llegar de su silla hasta el altar, fue lo que para mí sirvió como el que el Espíritu Santo hiciera en mí ese efecto poderoso de redarguirme de pecado a esa edad. Pero en ese momento yo dije algo: yo no puedo esperar a llegar a esa edad para entregarme a Jesús. Eso fue lo que yo pensé. Y cuando termino de pensar eso, inmediatamente levanto mi mano, y en ese momento llega y alguien me da una palmada, y un servidor, y me dice: hijo, pase conmigo al frente. Y me levanto, camino con él, llego hasta el altar, me dice: póngase de rodillas, vamos a orar. Me pongo de rodillas, y ese servidor me dice: ¿es primera vez o se va a reconciliar con el Señor? A los 9 años. Yo tenía ganas de volver a verlo. ¿Y qué le pasa? Tengo cara de pecador. No, yo le dije: bueno, primera vez, hermano. Ok, cierre sus ojos, y comenzamos a orar. Desde ese momento yo sentí un quebrantamiento tan impresionante del Espíritu Santo, y que cada vez que me recuerdo, en serio, mi corazón se quebranta al recordar el momento en el que Jesús llegó a mi corazón. Perdóname, pero no. Yo creo, hermano, es que no hay momento más importante en la vida. No hay un momento más determinante en la vida del ser humano, que es ese momento en el cual Jesús viene a tu corazón y cambia el rumbo de tu vida. Cambia el camino, te lo aclara Dios, y sobre todo le da un sentido y le da un propósito a tu vida. Y haberlo hecho a los 9 años te permite que tu corazón esté pues sano, que no hayan cosas que vayan a perturbar o a estorbarte en el transcurso de tu vida. Y yo creo que sí es impresionante, porque alguien podrá decir: pero pastor, ¿cómo es posible que a los 9 años un niño tenga la necesidad de aceptar a Jesús y hacer una oración de fe? Yo quiero decirte que no importa la edad es lo de menos. Lo importante y lo trascendental es que Jesús llega a tu vida, porque en ese momento se parte tu historia, pastor, y es ahí donde hay un propósito que se traza, hay un nuevo destino que ahora viene, y qué lindo es que desde los 9 años, yo hubiera querido que a los 9 años alguien me llevara a la escuela dominical, pero tuve que esperar más tiempo. Y quizás
y ahí viene, vea, un montón de cosas que pasan en tu vida. Pero 9 años, pero de los 9 años sigue, camina y llegas Sí. a un punto en el cual te involucras dentro de la iglesia en el liderazgo. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque queremos decirte que qué importante es que, como nos comentaba el pastor, alguien en la familia tomó la iniciativa, su papá, él lo condujo, él lo llevó, pero fue una decisión personal que él tuvo que hacer, Así es. pero eso cambió el rumbo de su vida. Ahora él camina de una manera totalmente diferente, pero la etapa en la cual te involucras en el liderazgo de la iglesia, pastor. Solo mencionarte que sentí, me quebré ahorita contándote esto porque recuerdo que cuando me levanté de la oración que hicimos, a puras penas di mis datos porque estaba llorando, me subí al bus llorando, llegué a la casa llorando. Es una experiencia impresionante que no lograba yo comprender la totalidad en ese momento. Luego pues me di cuenta que el Espíritu Santo del Señor me había quebrantado, me había marcado en ese momento y había marcado mi vida desde esa edad. Comencé a congregarme, comenzamos ya a congregarnos en familia, comenzamos a caminar en el Evangelio, a conocer, a aprender, a desarrollarnos, a descubrir que el venir a Jesús no es una vida aburrida, no es una vida en donde te estancas, sino que comenzás a descubrir a través de la palabra, a través de la revelación de la palabra por medio de los predicadores, los pastores, a través de la comunidad en la que vivís, te das cuenta que es una vida que se muestra para ti especial, que hay muchísima bendición y mucho campo en donde puedes extenderte con tus cualidades, con tus dones mismos que Dios pone en cada uno. Entonces comencé a descubrir todo eso, pero a la edad de 11 años, ya para cumplir 12, me bauticé en agua. Y recuerdo que en ese entonces llega un hermano y me dice: hermano, vamos a ir a una célula, yo quisiera que me acompañara. Y entonces yo fui y le dije a mi papá si me daba permiso, y me dijo: papá, claro, ve. Y recuerdo que llegó un sábado, me llegó a traer temprano, me fui a la célula, comencé a vivir la experiencia de ir, de evangelizar en las casas, de invitar a las personas a reunirse en un hogar determinado. Esa era la forma de evangelismo de esta congregación, y íbamos de casa en casa, invitábamos a personas, viviendo experiencias de esa edad en donde gente salía negativa al evangelio, o sea, totalmente cerrada al evangelio, personas incluso que ultrajan, ¿verdad? Por causa de lo que andas haciendo. Comencé a vivir todo eso, pero fue a los 12 años cuando las células iban creciendo, multiplicándose de tal manera que se abrió un nuevo hogar en donde un amigo mío, lo conoces también, Adner, él fue a esa célula como líder, yo fui como colaborador, comenzamos a trabajar, pero no duré mucho tiempo ahí porque el terreno se iba extendiendo de tal manera que a los 12 años de edad me llama uno de los supervisores de la zona y me dice: hermano, vamos a abrir un nuevo hogar, pero necesitamos que usted sea el líder de esa célula. Entonces yo contento, por supuesto, pero a la vez impresionado de ver cómo a los 12 años el Señor estaba llevándome a un camino de mucha más responsabilidad, porque el predicar la palabra del Señor no es algo que se pudiera, o sea, es decir, cualquiera pudiera hacerlo, quizá, pero no cualquiera lo pudiera hacer como realmente Dios lo ha ordenado hacer. Pero para mí fue una experiencia muy especial porque tenía 12 años, imagínate, tenía 12 años. Y recuerdo que tenía 5 personas como colaboradores, pero todas esas personas, el menor de esas personas tenía 40 años.
Y yo tenía 12 años y yo era el líder. Yo recuerdo que llegaba y entre semana planificábamos. Yo le decía, vaya, el día sábado usted va a ir conmigo a tal lugar, vamos a invitar, usted va a hacer esto, usted va a hacer el refrigerio, usted nos va a ayudar con esto. Y yo organizaba todo, todo el trabajo. 12 años. 12 años, 12 años. Y fue así como comencé a trabajar en la obra del Señor. En las reuniones de zona, en acciones de gracia, en vigilias, en ayunos, me ponían a cantar los coros, así, sin música, sin nada, así, con las palmas y aquellos cultos alegres. Y recuerdo que… bueno, de ahí viene el tema del canto, que es, sí, digamos, es ese talento que Dios te ha dado de una manera muy, pero muy especial. Y creo que… y quizás hacemos un pequeño paréntesis. Miren, muchas veces nosotros tenemos a nuestros hijos, por ejemplo, y nuestros hijos vemos que de repente hay cosas que les resultan como más fáciles de hacer y algunas veces como que no le damos el suficiente interés. Es importante que nosotros cuando oramos por nuestros hijos, siempre le pidamos a Dios que nos guíe para que aquello que Dios les ha dado especial, porque a todos Dios nos da dones y talentos, pero hay cosas especiales que Dios te da para que brilles de una manera diferente, para que seas una bendición dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino. Entonces, en ese momento, pues yo creo, comienza a formarse ese anhelo por adorar a Dios a través del canto, pastor. Sí, realmente que me sentía muy cómodo cuando pasaba y cantaba solo con mis palmas y la voz y todos los hermanos sin instrumento ni nada, solo así. Me sentía muy cómodo, pero fue hasta los 16 años, tenía 16 años, cuando en la iglesia hicieron como un llamado para hacer como una especie de casting para poder dirigir la alabanza, era para directores de alabanza. Y pues obviamente yo nunca pensé en anotarme, o sea, yo escuché el anuncio, pero por mí nunca pasó por la mente llegar y estar ahí, sino que fue que un día me dice mi pastor de zona, me dice, hermano, yo lo anoté. Así es que para la fecha que han dicho que van a hacer ese casting, usted vaya, yo lo anoté a usted. ¿Cómo se llama él? Atilio Ventura. Al pastor Atilio Ventura, gracias por haber anotado al pastor Antonio Sánchez, porque si no, quizás se hubiera quedado, ¿verdad? Quizás cantando a capela y no hubiéramos recibido muchas bendiciones que hemos recibido a través de ese talento, pastor. Sí, la verdad es que sí, fue de Dios. Bueno, yo con temor le decía a mi mamá, yo no voy a ir, ¿cómo me voy a parar enfrente de la gente? No conozco nada de música, no sé, simplemente canto en las reuniones ahí, pero no es eso lo mío, le decía yo. Y ellos me motivaron, me decían, no, anda. Y recuerdo que así como a empujones llegué, pero vi 25 hermanos, 25 varones que estaban ahí listos para hacer su casting. Y entonces yo llevaba en mente dos alabanzas para cantarlas, pero mi sorpresa fue que cuando estaban pasando uno por uno, no era los que uno quería cantar, sino los que ellos, el músico en ese momento, que solo era un pianista el que estaba haciendo el casting, lo que él decía, las alabanzas que él decía. Entonces recuerdo que yo llegué y le dije, voy a cantar esta, y me dijo, no, cantate, me dijo, vamos a cantar una cadenita del poderoso Israel, me dijo. Y entonces ya la batería y el piano empezaron con la introducción, ¿te la puedes decir? Y yo le dije, pues más o menos, le dije, pero para mí en ese entonces, el poderoso Israel, para mí era una canción, y bueno, si hay los músicos que están escuchándome, para mí era algo astral, o los que cantan, pero para mí era algo astral, muy difícil de cantarla en aquel momento. Como que era lo más o lo moderno de aquel tiempo. Entonces, y ahora pensamos en el poderoso Israel y decimos, sí, esos coritos antiguos. Exacto. Entonces, bueno, comenzó la música, la introducción, y yo entré y comencé a cantar sin conocer de nota. Yo entré en la nota.
Canté esa y luego me dice él, vaya, ahora cante la de, hay un coro que se llama Vine a adorar a Dios. Y ¿Cómo dice esa? Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Y entonces me da, y yo sentía esa difícil también. Dice, no, dele. Y comencé a cantarla, y todo tembloroso y todo. Va, exacto, está bien, ahí lo vamos a llamar si quedó o no. Ya me bajé, me quedé sentado, ya me volvió el color, ya estaba más tranquilo, ya respiraba más tranquilo. Pero la siguiente semana llega uno de los ancianos de la iglesia, que era el encargado de los de alabanza, y me dice, hermano Antonio Sánchez, mire, hemos decidido que usted pudiera colaborarnos en la alabanza, pero no sabemos si usted está dispuesto. ¿Qué edad usted tiene? Estoy ya por cumplir 17 años, le dije. Ya soy bastante adulto. Ya estoy bastante. Entonces me dijo, bueno, me dijo, sí, está bien la edad, no hay problema. ¿Está usted dispuesto? Me dijo, sí. Y yo, sí, le dije yo, de una vez. Y recuerdo que me dijo, esté pendiente, el viernes va a estar en la programación para ver qué día le va a tocar. Y yo pensando, ojalá que me diga un lunes, porque el lunes era que solo llegaban poquitos hermanos al culto de oración, y ojalá me diga el lunes. Y resulta, para mi sorpresa, que me había programado para el domingo en el culto de las 9 de la mañana. Que es cuando más gente llega. Es cuando todos los domingueros se congregan, va. Llegó toda la gente. Salud. Llegó toda la gente. Y esto estaba, pero hermano. Y yo le dije a mi papá, no, yo me voy de regreso, yo no quiero estar aquí, es demasiada gente, yo tenía pánico escénico realmente. Y recuerdo que llevaba una listita, puros coritos, ¿verdad? Yo dije, no me voy a complicar cantando el que nunca he cantado, corito, una cadenita de coritos. Y llegué donde el pianista y le dije, mira hermano, esta voy a cantar, solo me quitó 2 que no iban en la misma nota. Entonces era una cadenita de coros y Dios está aquí, tu fidelidad. Eso fue todo mi primer repertorio. Y bueno, gracias a Dios salí, aunque cuando me paré, a mí me quedaba el púlpito por aquí, va. Entonces yo así, y lo ventajoso es que era de madera, entonces no veían cómo las piernas me temblaban allá atrás del púlpito. Llegó un momento en el que agarré el micrófono fuerte, yo dije, ¿para qué? Porque estaba temblando, para que no me vea, pero entre más fuerte lo agarraba, más me temblaba. Entonces ahí comencé a soltarlo y a solamente como hacer la función de un pedestal, simplemente ponerlo, el micrófono y no apretar ni nada. Fue una experiencia muy especial, muy bonita. Comencé a meterme en eso de la música. Allí. Llega un momento, pastor, en el cual fundan un grupo. Sí. Acceso. Sí. Para el 2005, el pastor de la iglesia envía 5 personas de la iglesia, músicos, y en este caso mío, el que cantaba, a estudiar música. Y la iglesia corrió con los gastos. Nos mandaron a prepararnos, a desarrollar el talento. Y yo me sorprendí, ¿verdad? Que me habían escogido para que yo fuera a prepararme más. En ese punto, ya cuando estábamos estudiando y todo ese tiempo, fue que creció más el deseo de hacer algo en la música. Y ya nosotros en la iglesia participábamos como grupo, pero no con el nombre de Acceso, sino que estábamos participando en el grupo con otro nombre. Y recuerdo que comenzaron las pláticas, comenzaron los sueños, comenzaron los objetivos. Podemos hacer algo, ya vimos que Dios nos ha dado un talento, podríamos ver cómo lo ponemos al servicio del Señor ya más fuerte, con algo que podamos nosotros dejar a la música. Y entonces recuerdo que vino a mi mente que yo escribía cancioncitas durante la prédica a mis 8 años de edad. Entonces agarré un día el cuaderno, agarré un día el lápiz y llamé a un amigo que tocaba la guitarra y le dije, mira, he escrito estas líneas y quisiera que me ayudaras a sacarle música. Y recuerdo que fue la primera canción que yo escribí que llevaba el tema era Lo lograrás, se llama esa canción.
Y bueno, la escribí, la presenté a los muchachos y les pareció, es decir, fue una cuestión muy emocionante en ese momento, el deseo de poder servirle al Señor. Nació la idea de formalizar el sueño, buscamos estudios de grabación, ya teníamos algunas letras, buscamos estudios de grabación, nos encontramos con un estudio que podía trabajarnos la música, comenzó el esfuerzo económico también para poder sacar adelante el proyecto. Durante el primer proyecto que estábamos trabajando, sucedió algo que nos marcó, porque de los 6 integrantes que habían desde un inicio, se fueron saliendo unos, no sé, por diferentes razones, unos por temas de familia, otros por el tema de que la carga económica era muy, muy fuerte. Entonces iban ahí dejando el ministerio hasta el punto que solo quedamos 2, que fue Adner y yo. Por esa razón fue que en el primer disco, en la portada del primer disco, solo aparecemos él y yo, porque al final fuimos nosotros los que cargamos con el proyecto, ¿verdad? Hasta terminarlo. Eso fue todo el 2007, se trabajó en el proyecto, en la preproducción, producción y mezcla, masterización y todo el proceso que conlleva hacer música. Y fue algo para nosotros muy, muy especial. En 2008 fue que lanzamos la primera canción, la sacamos a las radios. Esta canción llevaba el tema de Eres para mí, esa fue la primera canción que lanzamos, y para nuestra sorpresa fue una canción que realmente se colocó muy rápido en el corazón de las personas. La solicitaban, comenzaron a buscarnos, comenzaron a darnos invitaciones. Fue una tremenda bendición. Ahí, pastor, fue cuando inició este proyecto. En el 2007 el sueño, en el 2008 se concretó. Por eso el disco primero se llama Sueño Realidad, porque el sueño que traíamos en el 2007 se cumplió en el 2008, sacamos el primer disco. Quizás alguien dirá, bueno, ok, desde los 9 años comienza como líder a predicar, a los 12 años como líder, a los 17 años era director de música en su iglesia, a los 20 y algo comienzan con un grupo, es decir, y parece que todo está bien, ¿verdad? Porque, o sea, tenés un grupo bonito, algo lindo, que mira el corazón de la gente, te volvés popular, etcétera. O sea, estás listo, no necesitas más, pero hay algo que cambia la vida de las personas, y es cuando Dios llama a alguien. Ahora tenés una iglesia. No es fácil, definitivamente que no es fácil, pero ¿cómo es tu vida ahora como pastor? ¿Cómo enfrentas ese reto, ese desafío, y cómo te has mantenido durante este tiempo, pastor? Bueno, como bien lo decís, no es fácil. Primero porque yo debo de confesar algo con mucha honestidad, y es que a pesar de que sé que hay muchos que anhelan el ministerio, lo sueñan, desean y se lo piden a Dios, lo cual no es malo, ¿verdad? Sino que buena cosa piden, dice la Biblia. En mi caso, pastor, fue diferente, porque yo nunca se lo pedí. Es que lo que pasa es que desde chiquito corrías. Sí, él me marcó, obviamente, pero corrías porque cada vez que te enfrentabas a algo, sentías ese temor que es normal. Sí. Y obviamente el enfrentar un desafío como un pastorado es algo que, si no te da temor, pues estás quizás un poco mal, en el sentido de decir, es que es un desafío grande. Es muy grande, sí, claro. Sí, por supuesto. Lo único que yo no era como el fin que yo perseguía desde pequeño. O sea, es decir, yo ahora entiendo que el Señor vino marcando mi camino para esto y me fue llamando a través de muchas cosas, pero yo nunca se lo pedí. No fue una oración que yo tuve y le dije, Señor, yo quiero el ministerio, yo quiero predicar, yo quiero… solo siempre mi deseo fue servirle y obedecer en lo que Él me pusiera. Entonces, recuerdo que
bueno, pasé una cantidad de años en la iglesia donde yo me congregaba, donde nací, pero llegó un momento en el que salí por la situación del llamado, y esto del llamado fue algo bien especial porque llegué donde la familia de mi esposa. En ese momento teníamos una relación de noviazgo, pero la familia de mi esposa había tenido un problema muy fuerte en la congregación donde ellos estaban. Entonces no estaban asistiendo a ninguna iglesia. Como cuando me invitaban a mí a cantar, a ministrar a alguna iglesia, yo trataba de llevarlos y ellos asistían, pero al notar que se podía hacer algo ahí con ellos por tener ese cuidado espiritual, comenzamos a hacer ahí devocionales, reuniones, y fue bien especial porque la gente pasaba por ahí, por la puerta, y veía que estábamos reunidos, y luego vecinos llegaron y ustedes se reúnen a tales horas. Sí, vamos a venir, ok, vengan, está bien. Y fue como algo que comenzó, fluyó totalmente. Sin embargo, cuando ya se formalizó la idea de levantar esa obra, pues obviamente con todos los temores, las incertidumbres, la inexperiencia igual, venía a mi mente y me abrigaba eso, pero yo comencé a decirle algo al Señor y le decía: Señor, bueno, mira, si esto realmente es algo que viene de ti, yo no tengo sonido aquí en la iglesia, o sea, aquí en este localito yo no tengo sonido. Y recuerdo que fui a una ciudad a cantar, y un hermano que me conocía me dice: ¿y usted cuando va a cantar lleva su sonido? Le digo: no, por lo general está en las iglesias o en las actividades, ya está el sonido. Que yo tengo uno que se me está arruinando ahí de estar guardado y que no sé qué. Yo le dije: mire, hermano, lo que sí, estamos empezando en esto y esto y esto. Dijo: lléveselo. Y me lo trae. Y luego, no contento, le dije: Señor, pero yo necesito un micrófono, ¿y qué le voy a conectar a eso? Y un hermano llega a regalarme un micrófono. Todavía no contento, le digo yo, bueno, más bien no convencido, le digo yo al Señor: Señor, pero no tengo instrumento. Y yo me recuerdo que estaba yendo a un lugar en Izalco a dar clases de música, y recuerdo que un hermano me dice, de los que estaban ahí alumnos: hey, estoy vendiendo la batería y la guitarra. Yo le dije: ¿cuánto querés? Tanto. Mira, estoy interesado, pero no tengo ahorita el dinero para pagártelo porque estamos en esto y en esto. Llévatelo. O sea, y venía y subía al vehículo, subí la batería, la guitarra, y venía con eso, y de repente, como a las 2 semanas, tenía el sonido, tenía la batería, tenía la guitarra y tenía músicos, porque mis cuñados son músicos y uno toca la batería y el otro toca la guitarra. O sea, fue algo que fluyó, así, fluyó, y llegó la última parte en donde yo le dije: Señor, ok, si esto viene de ti, que aquí en este lugar donde prediquemos, almas se conviertan a ti. Eso para mí va a ser como la confirmación, y para sorpresa mía, en los próximos meses el Señor llamaba a personas, predicábamos, la gente se convertía, se reconciliaban con el Señor, y comenzó a crecer el número. Empezamos 7 personas, y poco a poco fue creciendo, y recuerdo que estábamos en el garage de una casa, pero tenemos la bendición que esa casa es bastante amplia, entonces todo el jardín se lo desbaratamos a mi suegro, que es el dueño de la casa. Se lo desbaratamos. Le dijo: bueno, esto ocúpenlo, todo este espacio para la obra. Así que le desbaratamos el jardín, le botamos todos los árboles, subimos el techo, ampliamos, arreglamos, y ahí hemos estado. Ya tenemos 5 años de haber iniciado esa obra. Estoy seguro que vienen tiempos mucho mejores. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria y de poder en poder, y esa es la vida que nos espera a los que amamos al Señor. Todas las cosas, dice, que nos ayudan para bien. Me encanta cuando tú dijiste, creo que después de todo esto hay cosas que son las esenciales, y es obedecer y actuar cuando Dios nos pide algo.
definitivamente estamos marcando una generación que necesita escuchar un mensaje que esté acorde al momento en el que vivimos. ¿Cómo mantenemos viva esa llama, pastor, para ir finalizando ya? ¿Cómo mantenemos viva esa llama? Porque de los 9 años, vas a cumplir 28 años de haber estado de estar en el camino del Señor. Ya les hagamos la cuenta. Lo siento, pero aquí así somos. Y parece, o sea, toda una vida, parece que está jovencito, pero mantener viva esa llama durante todo ese tiempo y vemos cómo Dios te ha venido marcando, pero hay algo que es definitivo y es que has sabido obedecer la voz de Dios. Cuando Dios te ha dicho algo, lo has hecho. Has tenido temor, como todos, pero has vencido el temor y eso es lo que te ha llevado a seguir caminando, a crecer, a llegar a ese momento en el cual Dios te ha marcado definitivamente, ¿sí? Así es. Bueno, ha sido bien interesante porque realmente la única manera de poder mantenerte en el llamado es simplemente la obediencia. Es decir, grandes hombres en la Biblia encontramos un Abraham, un Moisés, que son hombres que marcaron a su generación simplemente por la obediencia, ¿verdad? Un Abraham impresionante que en dejar todo lo que tenía para salir a un lugar desconocido, que Dios no le dijo a dónde, simplemente le dijo que dejara todo y que fuera donde Él lo iba a llevar. Y por eso ahora él es el padre de la fe, porque sin preguntar y sin saber, simplemente decidió obedecer. Y la obediencia es la que te va a mantener firme en el llamado, porque vienen desafíos, vienen pruebas, vienen muchas dificultades y bueno, tú me comprendes y la gente que el Señor ha llamado al ministerio puede comprender que hay un precio que se paga. Y es un precio bastante alto el que se paga. A veces la gente mira como la gloria de los hombres, pero no logran ver la historia de las personas a las que Dios ha llamado. Y detrás de todo eso hay un proceso bien complicado. Yo quiero rápido decirte, escuché una vez a un predicador que dijo lo siguiente: estaba yo en una parte boscosa meditando y cuando empezó a caer la noche encendí una lámpara, es decir, quise tener luz. Y entonces dice que él se dio cuenta que cuando encendió la lámpara, la luz atraía muchos insectos a la lámpara. La apagaba, se iban, la encendía, llegaban. Entonces él dijo, bueno, necesito algo de luz, pero necesito algo a la vez que ahuyente a los insectos. Entonces dice que juntó unas ramas secas y prendió fuego. Se dio cuenta que el fuego no solamente le dio luz, sino que el fuego también ahuyentó todos aquellos insectos que llegaban a molestar. Entonces, qué importante es que no simplemente se trata de brillar por una simple luz, sino que en nosotros esté encendida esa llama, porque media vez esa llama está encendida, vas a ahuyentar a todo lo que probablemente quisiera detenerte en el camino y distraerte de obedecer al llamado que Dios te ha hecho. Entonces, en conclusión, yo considero que lo único que me ha mantenido firme en el llamado, a pesar de las dificultades, es la obediencia. Es simplemente entender quién es el que me llamó, a qué me llamó y quién soy yo. Eso es lo que a mí me ha mantenido firme en este tiempo. Parecen palabras que son sencillas, pero que tienen
un significado enorme. Hablamos de obedecer, de escuchar a Dios, hablamos de mantenernos firmes. Me gusta mucho cuando decís, muchas veces solo vemos a las personas cuando ya han triunfado, cuando ya están en el lugar, pero no pensamos en todo el proceso que ha venido como algo que soporta, que sostiene ese momento o ese triunfo en la vida. No dudamos que estás marcando la vida de muchas personas y queremos animarte hoy para que cada día puedas tener ese fuego, esa llama, que te mantengas allí en esa línea, obedeciendo a Dios. Quisiéramos para finalizar brevemente un mensaje a todas esas personas que quizás están atravesando momentos difíciles y tienen la tendencia a echarse un poquito para atrás. ¿Qué recomendación le daría, Pastor Antonio? Bueno, simplemente decirles que yo sé que las dificultades son muy fuertes, las que se atraviesan, y que lo único que a nosotros nos va a sostener es la mano de Dios, pero sobre todo les motivo a mantenerse en obediencia a la palabra, a seguir las instrucciones de la palabra, porque la palabra es la lámpara a nuestros pies, la que va a guiar nuestro camino, y eso es lo que queremos recomendar hoy. La obediencia para mí ha sido, si lo pudiéramos decir de esta manera, la clave para poder mantenerme firme, porque a pesar de pandemia, a pesar de todo, hemos estado allí firme porque hemos obedecido y creemos quién es el que nos hizo el llamado. Yo creo que cuando entiendes quién es quien te llamó y a qué te llamó, obedeces a lo que te llamó, y eso va a hacer que te mantenga firme. Así que yo animo a todos los que están ahí a que se mantengan obedientes a la palabra del Señor, y eso los va a sostener. Tremendo mensaje el que hemos recibido hoy de parte de nuestro hermano Antonio Sánchez. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Intercesores. Ha sido un placer tenerte y pues nos sentimos muy contentos que hayas aceptado esta invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias Pastor, gracias a todos los que están ahí también detrás de cámara. Una bendición poder compartir. Ok, gracias. De verdad, hoy aprendimos que desde los 9 años alguien puede ser llamado por Dios. O si tú obedeces, Dios seguramente va a encarrilar, va a poner todas las cosas en orden. ¿Para qué? Para que el propósito eterno en tu vida se cumpla. Porque después de más de 20 años, sigue en el camino, transformando vidas, alimentando a otros con lo que ha recibido, pero sobre todo a esta generación que tanto necesita una palabra. Damos las gracias hoy a Dios por este tiempo y sobre todo invitarte para que no desistas. Si Dios te ha llamado, camina, persiste, porque Él tiene un propósito y ese propósito eterno se va a cumplir. Gracias por haber estado con nosotros. Recordad que somos Iglesia Comunidad de Dios y esto ha sido nuestro programa Intercesores. Que el Señor te bendiga.